Hola, ¿qué tal? Soy Pedro Redes, astrólogo y compositor. Ofrecemos lectura de la carta astral natal con enfoque espiritual y de autoconocimiento. En la descripción debajo del vídeo está el enlace y el enlace a nuestro canal de Telegram sin censura. Tenemos por delante el año 2022, que es un año bastante prometedor a nivel espiritual y bastante prometedor a nivel de mejora de la sociedad. Como ya llevamos diciendo desde 2016, que en 2020 habría una gran crisis, empezaría una dictadura, sería la caída del sistema y que a partir de 2021 comenzaría una nueva era. Poco a poco, progresivamente, culminando en el año 2025, que, por ejemplo, según astrólogos muy serios y ortodoxos medievales de la India, algunos astrólogos medievales de la India coinciden en que el año 2025 es el fin del Kali Yuga, el fin de la era oscura, lo que los hindús dicen el Kali Yuga, la era oscura, que empezó en el 3000 antes de Cristo con la aparición de Krishna. Pero Krishna no es malo, es un avatar como pudiera ser Jesús, ¿no? Y luego ya las manipulaciones que se hacen en las religiones que nada tienen que ver con lo que dijeron sus fundadores, que ni siquiera fundaron ninguna religión, ¿no? Entonces, 2022 es un año de espiritual, es un año de despertar espiritual, es un año de comprensión espiritual de la realidad. ¿Por qué? Porque tenemos a Júpiter, Neptuno en Piscis. Júpiter conjunción Neptuno en Piscis. Pero antes de seguir, quería comentaros que hoy, que tenemos Sol en Sagitario y Luna en Piscis, hoy es viernes 10 de diciembre del 2021 y hoy es Sol Sagitario y Luna en Piscis. Y la Luna está en Piscis en grado 12, ya haciendo conjunción con Neptuno. Entonces, siento que hoy es un buen día para hablar de 2022 porque curiosamente está el Sol en Sagitario, regido por Júpiter, y la Luna en Piscis en conjunción con Neptuno, que es, diríamos, algo parecido o muy parecido a la conjunción Júpiter-Neptuno en Piscis que tendremos el 12 de abril del 2022 y también en noviembre del 2022, cuya onda expansiva será febrero, marzo, abril, mayo, junio y luego octubre, noviembre y diciembre. ¿Vale? Entonces tenemos que julio, agosto y septiembre no estarán tan influidas por esta conjunción. Enero más o menos que tampoco, porque aparte llega muy reciente la cuadratura Urano-Saturno, que ahora hablamos de ella. Pero diríamos espera, voy a comentar lo que quería comentar para no dispersarme y continuamos con 2022. Acabo de crear, justo hoy, con Sol Sagitario, Luna en Piscis, muy resonante al 2022, una comunidad que se llama Comunidad Nueva Era. La podemos ver aquí. Esta comunidad, leo lo que he escrito: nueva comunidad creada por Pedro Redes con la intención de solo publicar temas de alta vibración. No se permiten conspiraciones ni política. Para eso ya tenemos el grupo La Nueva Tierra. La otra característica de esta comunidad es que pretende ser una defensa para no vacunados. Es decir, si se está permitiendo a otras comunidades espirituales no ponerse la vaca inmune, nosotros también tenemos derecho a no ponernos la vaca inmune por nuestras creencias. Esta comunidad solo tiene dos principios: que estamos entrando en una nueva era de amor, luz y paz, uno, y dos, que no nos ponemos la vaca inmune porque eso pertenece a la vieja era del miedo. Y entonces, para entrar en esta comunidad, simplemente pongo el enlace debajo de la descripción o entráis en el canal de Pedro Redes y veis la publicación y le dais a ver grupo, entráis en el grupo, ya tiene 114 miembros, la acabo de crear. Y bueno, está yendo muy rápido y parece que está teniendo buena acogida, ¿no? Entonces os propongo a que os unáis a esta comunidad, que no pretende ser ni sectaria, ni tener líderes, ni nada. Simplemente un lugar donde compartir cuestiones positivas y de alta vibración, de espiritualidad, psicología, arte,
y porque la nueva Tierra también hace eso, pero mete mucha caña, diríamos, de conspiración, pero esta pretende ser más de solo alta vibración y también la segunda intención es protegernos los que no nos queremos poner la vaca inmune e incluso en un futuro poder crear algún tipo de carnet donde llevar en la carterita para poder enseñar a las autoridades, ¿no? Diríamos que si se está permitiendo que comunidades como por ejemplo la comunidad islámica de España se está permitiendo que no se ponga la vaca inmune, pues nosotros como comunidad no sectaria ni religiosa, pero con nuestras creencias, cada uno las suyas, pero teniendo en común que vamos hacia una nueva era y que no queremos ponernos el veneno de la vieja era para quedarnos atascados en la vieja era, pues tenemos, diríamos, un apoyo de personas, que podrán ser miles de personas en un futuro o cientos, y presentar y tener un carnet que diseñaremos cuando podamos. Pero vaya, que yo no pretendo ser ni gurú ni ser el líder de la comunidad, simplemente he tenido la idea de decir, bueno, pues nosotros como comunidad con unas creencias espirituales y que estamos queriendo vivir en una nueva era, pues ya no aceptamos las historias estas del viejo orden, del viejo vinagre, ¿no? Entonces, si queréis entrar en este grupo, lo ponemos debajo de la descripción. Entonces, hoy es Sol en Sagitario, Luna en Piscis en conjunción con Neptuno, con lo cual, igual, no estoy tan detallista, pero a nivel intuitivo estoy mejor, ¿vale? Entonces vamos a dar una descripción de 2022 no tan detallista, porque eso ya lo iremos haciendo semana tras semana, sino más general, ¿no? Entonces, en la conjunción Júpiter-Neptuno en Piscis del 12 de abril del 2022, como podemos ver aquí, no le he dado, sí, como podemos ver aquí, es 12 de abril del 2022, tenemos aquí la conjunción Júpiter-Neptuno en Piscis, ¿vale? Esto tendrá una onda expansiva, insisto, de 2 meses adelante y 2 meses detrás. Pero como luego en noviembre vuelve a juntarse porque Júpiter irá hacia atrás, se volverá a juntar con Neptuno. Júpiter va mucho más rápido que Neptuno. Júpiter tarda un año. Cada año cambia de signo. Sería como el Júpiter. Sería parecido a la astrología china, ¿no? De que cada año está en un signo y marca un poco las tendencias de ese año, pero no tiene por qué empezar en enero. Curiosamente, este año sí empieza el 29 de diciembre, el Júpiter en Piscis, lo cual ya da señal, de que, o sea, tenemos que entender que Júpiter entra en Piscis el 29 de diciembre, y con lo cual ya cambia completamente la onda. Y luego Júpiter se pone en conjunción con Neptuno el 12 de abril del 2022. Entonces, ¿qué significa esto? La última vez que hubo Júpiter-Neptuno en Piscis fue hace 165 años. Yo estuve mirando qué sucedió hace 165 años y justo ese año de hace 165 años fue cuando se iluminó el santo Ramakrishna de la India, que fue, diríamos, el primer maestro hindú iluminado en darse a conocer a nivel mundial. Entonces, diríamos que había por parte del mundo una sensibilidad hacia lo místico, hacia lo espiritual, hacia más allá de la religión, sino una experiencia espiritual, y Ramakrishna tuvo un discípulo que se llamaba, ostras, ahora no me acuerdo, un momento, lo miro, que se llamaba... ¿Ves? Esto con la luna en Piscis, lo de recordar nombres cuesta más, porque yo siempre tenía ese nombre en mente, Vivekananda, ¿no? Entonces, Ramakrishna diríamos que fundó, él lo que hizo fue iluminarse en todas las religiones. Se metió en el cristianismo, se iluminó. Se metió en el islam, se iluminó. Se metió en las diferentes religiones, se metió en el budismo, se iluminó. Y se metió en sus, diríamos, en sus propias filosofías más de India y también se iluminó, ¿no? Y él era un devoto de la Madre Divina Cósmica. Entonces, es muy Júpiter, Neptuno en Piscis, ¿no? Porque Júpiter es como la apertura al extranjero, la tolerancia a las otras creencias, ¿no? Siempre y cuando esté armónico. Si está inarmónico es la intolerancia y el dogmatismo y los excesos, ¿no? Entonces, Ramakrishna dio diríamos, enseñó todo a su discípulo Vivekananda, y Vivekananda en el Parlamento de Chicago de las religiones
fue el que, diríamos, expandió la cultura de India sobre todo en América, en Europa, en Australia, diríamos en la zona occidental o la zona nuestra, dando a conocer los yogas, es decir, el Hatha Yoga, que es el de las posturas, el de las asanas, las respiraciones, el Bhakti Yoga, que es el de la devoción, que incluye el canto de mantras, el amor hacia la divinidad, el Jnana Yoga, que es el yoga del conocimiento, que tiene todo de frases o sutras o frases meditativas para ir hacia la no dualidad, a través de la comprensión, a través del darse cuenta, a la iluminación no dual, el Jnana Yoga, y luego el Karma Yoga, que es el yoga del servicio desinteresado, es decir, servir a los demás con amor y servir siempre con un plan, diríamos, canalizado de la divinidad, ¿no? Entonces, esto es lo que se expandió a partir de ese año en Occidente. Es decir, ya nos habla de una humanidad mucho más abierta a la mística, mucho más abierta a lo espiritual, mucho más abierta al viaje interior, mucho más abierta a conocer culturas extranjeras que aporten nuevas ideas para conectar con lo espiritual. De eso va el Júpiter-Neptuno en Piscis. Y también en ese año, Allan Kardec, hace 165 años, que fue la última vez que hubo esta conjunción de Júpiter-Neptuno en Piscis, Allan Kardec estaba escribiendo el libro de los espíritus, ¿vale? Y entonces ese fue el primer libro que, diríamos, empezó a hablar así seriamente del más allá, del contacto con el más allá. Entonces Júpiter-Neptuno en Piscis nos habla del contacto por un lado, con la mística, con la divinidad interna, con lo espiritual, con practicar meditación cada día, con ir elevándose. Y por el otro lado también el contacto con el más allá, ya sea a través de los viajes astrales, de la canalización, del espiritismo, etcétera, que es lo que inauguró Allan Kardec, el espiritismo. El espiritismo yo no soy no lo recomiendo mucho porque suelen colarse fantasmas de baja vibración. Recomiendo más una canalización bien hecha, de personas bien purificadas o el sueño lúcido, el viaje astral. Júpiter-Neptuno en Piscis, Júpiter rige los viajes y Neptuno lo sutil, ¿no? Entonces Júpiter-Neptuno en Piscis es muy hacia el viaje interior y hacia la comprensión interior. Entonces 2022 es un año de comprender espiritualmente todo lo que sucede, de desapegarnos de lo que sucede a nivel mundano para meternos en el refugio espiritual interno. Para mí 2022 es el año de la preparación espiritual para traer la nueva era en los siguientes años. Es decir, 2022 es un año en el que es bastante probable que continúen habiendo leyes restrictivas y cosas así, porque sigue habiendo la cuadratura Saturno-Urano, que estuvo todo 2021 marcando el año 2021. Si repasamos 2021, ¿qué es lo que más destaca de 2021? Pues el aumento de las restricciones, por un lado, pero por el otro lado, el resurgir de nuevos paradigmas, el resurgir de canales alternativos sin censura, el resurgir de asociaciones, de grupos de Telegram, comunidades, canales de Telegram, el desmontar la farsa, el plan de la gripilla, ¿no? Entonces es como Saturno versus Urano. Urano representaría, diríamos, a la resistencia, a la disidencia, y Saturno a las estructuras del poder, ¿no? Entonces, en esta relación hemos visto cómo han crecido, por ejemplo, ha sido el año de las manifestaciones, han habido manifestaciones en todo el mundo, brutales, durante todo el año. De hecho, ahora se está terminando Júpiter en Acuario, que termina el 28 de diciembre, y se nota mogollón que se quiere aprovechar la última gasolina, que es muy de salir a la calle a protestar, querellas, los abogados, todos estos grupos que han ido naciendo, ¿no?
Médicos por la Verdad, todo esto ha ido naciendo en 2021, ¿no? En 2021 y es esa tensión entre lo viejo y lo nuevo, entre el control y la libertad. Pero no solo ha sido revolucionario a nivel político, por un lado revolucionario, Urano, y por el otro lado restrictivo, Saturno, en tensión, uno contra otro, versus, y recordemos que en el eclipse que hubo en Tauro del 19 de noviembre, se activó mucho esta cuadratura Saturno-Urano y estaba Marte ahí metiendo caña, es decir, hay más combate entre estas dos facciones, pero eso sería la interpretación más de tierra, de 3D. Pero luego también se está manifestando esa lucha entre lo viejo y lo nuevo y entre el control y la libertad en nuestro interior, es decir, ese miedo del salto al vacío, de dejar ese trabajo que ya no me gusta, ese es el Saturno versus Urano, que quiere ir hacia lo nuevo, hacia nuevos paradigmas, hacia nuevas maneras de vivir, etcétera, ¿no? Pero siempre está, pues, por ejemplo, la historia de la familia, que tengo hijos, que no sé qué. Entonces, poco a poco, pero lo que quiero decir es que este año 2022 continúa habiendo esta cuadratura Saturno-Urano, más floja que en 2021, pero diríamos de cara a los últimos meses se va a poner más fuerte. Pero luego hablamos de la cuadratura Urano-Saturno. Quería seguir con el Júpiter-Neptuno. Júpiter-Neptuno en Piscis para mí es la preparación de los Jedi, ¿no? La preparación de todas aquellas almas que están despertando espiritualmente o que llevan tiempo despertando espiritualmente y se nos va a revelar mucha información. Vamos a canalizar muchísima información nueva para traer lo nuevo a nivel espiritual. Diríamos que es la preparación espiritual para traer la nueva era. Entonces, no podemos separar el año 2022 de todo el proceso que empezó en 2020 y culmina en 2025, ¿vale? No podemos separarlo. Entonces, 2022 sigue siendo un año de transición, es decir, siguen estando los Illuminati en el poder, desde mi punto de vista, ¿vale? Pero a nivel sutil nos estaremos preparando para, diríamos, derrocar al viejo orden y a los viejos paradigmas, no solo a nivel político, sino a todos los niveles, a nivel mental, emocional, espiritual, etcétera, y de todas las dimensiones. Entonces, va a ser un año también de mucho activismo en el astral, ¿no? De entender nuevas maneras de revolucionar o de traer la nueva era a través de la máxima vibración posible de luz, porque al fin y al cabo lo que está sucediendo en el mundo es porque muchas personas vibran muy bajo y echan gasolina al poder y el poder tiene gasolina para sus planes cada vez más oscuros y restrictivos. Entonces, 2023 es el año de la revolución, diría, ¿vale? A partir del marzo del 2023 empieza, diríamos, una revolución más ya de empezar a derrocar el viejo orden y los viejos paradigmas. Pero esta revolución no solo se ha de entender como algo político, sino también una revolución en que la gente cada vez estará más situada en su lugar como misión de alma, que eso es lo que habrá descubierto en 2022. ¿Qué he venido a hacer aquí? ¿Vale? Entonces, 2023 empieza la gran revolución porque entra Plutón en Acuario en marzo de 2023 y luego de 2023 a 2029 se forma el triángulo armónico entre Urano, Neptuno y Plutón, que realmente yo diría, yo siento que es esa combinación de Plutón en Acuario y ese triángulo armónico entre Urano, Neptuno y Plutón de 2023 a 2029 son realmente las fuerzas que pueden contrarrestar el rumbo de la dictadura. Es decir, la dictadura empezó en 2020. Si no hay nada que la frene, ella va continuando. ¿Qué es lo que le frena? Por un lado, cada año, pues la cuadratura Saturno-Urano le frena, es decir, empieza a nacer una resistencia-disidencia, 2021-2022, y 2023 el Plutón en Acuario, que se queda 20 años, y el Plutón en Acuario, la última vez que hubo, fue en 1789, que hubo la Revolución Francesa. Entonces, la Revolución Francesa fue disidencia controlada porque la gente todavía no estaba suficientemente informada, ¿vale? No había Telegram, no había Internet, etcétera. O no había canales como BitChute o el propio YouTube cuando hablamos con eufemismos.
Ahora estamos mucho más preparados para una revolución desde la humanidad y no controlada en plan como fue en la Revolución Francesa. Pero lo que sí que había cuando empezó la Revolución Francesa fue ganas de cortar cabezas, es decir, ganas de plantar cara al orden. Es como la guillotina de las élites, ¿no? Y a la vez también confronta al Plutón en Acuario, que es, insisto, empieza en marzo de 2023, luego vuelve a Capricornio unos meses, pero ya se habrá encendido porque estará 4 meses en el Plutón en Acuario. Entonces, luego ya viene ese gran trígono menor, ese triángulo armónico de menor nada, aunque se llame menor, no es menor, por eso prefiero llamarle triángulo armónico, entre Urano, Neptuno y Plutón, que son los tres planetas transpersonales que vienen a meter una inyección de luz impresionante. Y a partir de 2025 ya se pone la cosa mucho más fuerte a nivel de luz, porque también Urano, que es el regente de Acuario, pasa a Géminis y Neptuno pasa a Aries. Y esas dos posiciones son mucho más favorables para traer la nueva era. Pensad que Neptuno en Piscis está desde el 2012 y tiene que ver con ese crecimiento espiritual, pero también tiene que ver con, sí, desde su sombra, con el rebaño hipnotizado que, como yo dije en el vídeo ese de Cantabria de 2018, que dije, la tele dice que vayamos para allá, todos para allá. La tele dice que vayamos para allá, todos para allá. ¿Os acordáis que decía eso? Y es tal cual lo que está pasando. La tele para allá, todos para allá. La tele para allá. Y eso es muy la sombra egoica del Neptuno en Piscis. La luz de Neptuno en Piscis es el gran despertar espiritual que está viendo, ¿no? Entonces, Neptuno pasa a Aries en 2025, como simbolizando, pensad que el Neptuno tarda muchísimos años en hacer toda la rueda, y entonces termina su último signo y pasa a Aries, empieza un nuevo ciclo larguísimo, ¿vale? Entonces, también es como algo nuevo, ¿no? Aparte pasa Aries en conjunción con Saturno en 2025. Y Saturno-Neptuno siempre ha tenido que ver con, con unir la no forma con la forma, con traer valores espirituales a la materia y con las revoluciones populares. ¿Vale? Y también tiene que ver con Rusia. Siempre que hay Saturno-Neptuno sucede algo en Rusia. Así que 2025 es posible que sea un año en el que Rusia sucedan cosas también. Y todo el triángulo armónico estará apoyando esta conjunción Saturno-Neptuno que pasan a Aries. Con lo cual es de esperar que 2025 ya sea el año definitivo del fin de las élites del poder que hay en la actualidad en este planeta Tierra, que llevan desde hace 13.000 años, ya que están dirigidos por unas entidades que no son humanas, pero que, según muchos canalizadores, no solo Robert Martínez, sino otros con los que he hablado y que lo han visto antes de escuchar a Robert Martínez diciéndolo, el Señor del Ojo ya se ha marchado. Se marchó antes, se marchó en 2020. El Señor del Ojo, el Sauron, la sombra de Saturno, el viejo vinagre al que adoran las élites, ese ya se ha marchado. ¿Por qué? Según me han dicho canalizadores, porque él ya ha visto el triunfo de la luz. Y no solo eso, sino que he hablado con viajeros astrales y con canalizadores, y uno me contó el otro día que estaba en las pirámides de Egipto y como una especie de error en Matrix se encontró con un grupo de personas que estaban también allí en el viaje astral, y resulta que ese grupo era del año 3000 y él está en el año 2021 como nosotros. Entonces ese grupo se sorprendió de encontrarse a alguien. Y entonces le preguntaron ese grupo, ¿de qué año eres? Y dijo 2021. Y el grupo dijo, ¡oh, qué fuerte! Gracias, gracias, porque sois los que vais a traer la revolución. Y entonces él le preguntó, pero viene una nueva era. Y entonces ellos como que no podían contestar para no alterar, porque desde el futuro no se puede alterar demasiado el destino, pero le hicieron una sonrisa como que sí, que hay un triunfo de la luz en los próximos años. Entonces, cada año va a ser más potente que el anterior a nivel de luz. Entonces, si no hemos reaccionado en 2021, en 2022 hay más energía para reaccionar. 2023 mucha más, 2024 muchísima más y 2025 ya es el petardazo de luz. Entonces, por eso tengo fe, por las posiciones astrológicas, por canalizadores y viajeros astrales que me transmiten el mensaje,
etcétera. Entonces, 2022 es un año de preparación espiritual en el que seguramente todavía no empezará la gran revolución, pero a partir de Plutón en Acuario, en marzo de 2023, sí que empezará esa gran revolución, que seguramente la batalla durará 2024, 2023, 2024, y en 2025 ya diríamos que supongo que serán juzgados o expulsados los que están en el poder, pero eso sería a nivel político, pero también nosotros estaremos mucho más avanzados a nivel espiritual. Es decir, vienen unos años de gran crecimiento espiritual, no solo el año 2022, sino los años posteriores. Pensad que los planetas transpersonales, cuando se ponen en armonía, generan también mucho avance espiritual, se acelera el proceso espiritual, ese sextil entre Urano y Plutón que hay también en estos años acelera mucho el proceso espiritual, ¿vale? Pensad que ahora Urano está en Tauro, que es el regente de Acuario, y Urano en Tauro está frenado. Entonces en 2025 Urano pasa a Aries y Neptuno, pasa a Géminis y Neptuno pasa a Aries, ¿no? Entonces, pues es un año de fe, de tener fe, de refugio espiritual y de preparación espiritual y de levantamiento, diríamos, de los nuevos paradigmas, de canalización de las informaciones para traer la nueva era en los siguientes años. Pero sí que seguramente seguirán habiendo restricciones, protestas callejeras, porque todavía hay esa cuadratura Saturno-Urano. Pero claro, esa cuadratura Saturno-Urano no se va a poner exacta. Fijaros aquí como estamos a 21 de octubre del 2022, insistimos, la cuadratura Saturno-Urano es la lucha entre lo viejo y lo nuevo, entre el control y la libertad, y entonces tenemos aquí a Saturno y aquí a Urano, el día 21 de octubre, y luego el 22, 23, ¿ves? El 23 de octubre, Saturno se pone directo y se empieza a separar otra vez. Entonces lo máximo a lo que llegan es a 1 grado. O sea, justo cuando llegan a 1 grado, o sea, 0 grados sería exacto, pero es que no llegan a 0 grados, se ponen a 1 grado. Saturno a 18 grados y Urano a 17 grados. Entonces, aparte es 17,35 y 18,35, curiosamente. A ver si hay alguna numerología por ahí. Pero aparte, fijaros que Urano está en conjunción al nodo norte, o sea, como indicando que el que ha ganado en la batalla es Urano aquí, ¿eh? Porque es el regente de la era de Acuario, es el regente de los próximos 2000 años. Entonces, el 23 de octubre del 2022 es la última, diríamos, la última cuadratura Saturno-Urano, y ya Urano se va. Saturno se va, se separa, ¿no? Porque Saturno es más rápido que Urano. Entonces, curiosamente, Urano está en cuadratura al nodo norte. Es como diciendo que vamos a nivel evolutivo como humanidad hacia los nuevos paradigmas acuarianos y que vence los nuevos paradigmas acuarianos y que lo saturnino ya se retira, ¿vale? Entonces, aparte, cuando Saturno se retira y deja de hacer cuadratura, en otro nivel, ese Saturno en Acuario, que seguirá estando hasta marzo de 2023, si no está en tensión, diríamos, versus Urano, ese Saturno en Acuario en otro nivel también significa el dar forma a los nuevos paradigmas, porque está en Acuario, el dar forma y el poner a examen a la gente de si están preparados o no para los nuevos paradigmas. Eso también es Saturno en Acuario, que se pone duro en plan, a ver, tú estás en los nuevos paradigmas o estás en plan pasivo oveja, obediente. Si estás en plan pasivo oveja obediente, puede que pringues, porque es Saturno, y Saturno es duro, y está en Acuario. Entonces diríamos que se pone, diríamos, bastante duro el tema de examinar a ver quién está preparado para entrar en la nueva era de Acuario. Con eso no estoy diciendo que la gente no vaya a entrar en la nueva era de Acuario, pero sí diríamos para entrar de lleno en la multidimensional nueva era de Acuario. Entonces, Urano en conjunción al nodo norte, para mí indica que es el triunfo de Urano y que vamos hacia Urano como evolución de almas, hacia Urano, el regente de Acuario, o sea, hacia la era de Acuario. Entonces, los nodos van a estar en Tauro y en Escorpio durante todo el año 2022, es decir, los eclipses, que son los momentos de más catalización, y tenemos, claro, los eclipses en Escorpio son los más interesantes porque es el nodo sur y el nodo sur es lo que hay que limpiar y en Escorpio es limpiar las mierdas ocultas. Entonces, con los eclipses en Escorpio es bastante esperanzador
que salga mucha mierda del sistema y que todos lo vean, y que sea el año en el que la gente se da cuenta de muchas historias del sistema, cada vez más gente, ¿vale? Entonces, luego tenemos que tener en cuenta que las vacas inmunes se las han puesto miles de millones de personas en todo el planeta Tierra y eso sigue su curso. Eso, a no ser que suceda un milagro, seguramente va a haber mucha gente con muchos problemas de salud en el año 2022, tal como está viendo ahora. Si investigáis un poco, veréis que está mucha gente pasando al más allá, mucha gente teniendo muertes repentinas, miocarditis, etcétera. Incluso hay un vídeo que he colgado en Telegram últimamente y que lo he fijado, en el que se ve en Italia a cientos de personas, cada una con una foto de su familiar fallecido a causa de la vaca inmune. Es decir, hay muchas pruebas y muchos documentos, y los documentos oficiales están diciendo, oficiales a nivel mundial. Organizaciones oficiales a nivel mundial están diciendo que muchísima gente está pasando al más allá. Ellos dan unas cifras y ellos dicen que solo pueden dar el 1%. O sea que es mucha más gente. Miles y miles de personas están pasando al más allá a causa de las vacas inmunes. Si te has puesto la vaca inmune, no tengas miedo porque muchas no les está pasando nada. Hay mucho placebo, pero no te pongas más. Pero que esto va en serio y seguramente 2022 será un poco catastrófico en ese sentido. No nos podemos engañar tampoco. Pero lo veremos desde una visión espiritual, como que pasar al más allá pues es ir a otra dimensión. Simplemente es dejar un vehículo y pasar a otro. Otro aspecto de este Júpiter-Neptuno en Piscis es que nos dejen un poco en paz a la disidencia. Es decir, vale que está la cuadratura Saturno-Urano, pero está más suave. Vale que igual pueden haber más restricciones, sobre todo ahora que se pone exacta en Nochebuena del 2021, y claro, la onda expansiva durará enero y febrero, ¿no? Como mínimo. Lo que pasa es que luego en febrero ya se contrarresta con el Júpiter-Neptuno en Piscis, y ese Júpiter-Neptuno en Piscis también trae buenas nuevas y buenas energías para los que son marginados de la sociedad, porque Piscis también se preocupa mucho por los que están siendo excluidos o marginados de la sociedad, y esa baza nos puede ir muy bien a los que estamos diciendo no a, por ejemplo, la vaca inmune, o no a los pasaportes o lo que sea, para que se abran los corazoncitos de muchas personas, aunque se hayan puesto la vaca inmune, y se solidaricen con nuestra causa. ¿Vale? O sea que al fin y al cabo ese Júpiter-Neptuno trae lo mejor de Piscis, porque Júpiter siempre trae, siempre no, porque cuando estaba en Capricornio, al estar Saturno-Plutón no ayudó, pero estando en Piscis, pensad que está en domicilio, está en su signo, entonces muestra su mejor cara, es una lluvia de bendiciones 2022 con Júpiter en Piscis. Entonces hay una lluvia de bendiciones también para la disidencia, porque es una lluvia de bendiciones para los excluidos del sistema, para los marginados. Otro aspecto a tener en cuenta del Júpiter-Neptuno en Piscis es que pueda haber un florecer de buenas películas, de buena música, de buena poesía, de buenas pinturas, que haya un renacer cultural. Es posible que 2022 sea el principio de un renacer cultural que ya nos hace falta, porque la calidad ha mermado mucho en los últimos, en la última década, ha bajado mucho la calidad del arte y de la cultura, y se espera también que tengan más voz en Júpiter-Neptuno en Piscis, que tengan más voz pues los músicos, y se les haga más caso y se consuma más lo que ofrecen, pues y que salgan buenos discos, buenas películas, buenos cuadros, buenos libros, buena literatura, buena poesía, porque Júpiter-Neptuno en Piscis también dispara la imaginación, la creatividad, y rige a la música, y rige también a la poesía, y tiene mucho que ver con las artes plásticas y con el cine, ¿vale? Entonces es posible que en 2022 aparezcan nuevas obras maestras que ayuden a la humanidad a entrar en estados más espirituales. Bueno, para empezar, justo el día que... no es justo el día, pero casi como quien dice, cuando entra Júpiter en Piscis, pues ya tenemos a Matrix 4, ¿no? Que podría ser una avanzadilla de que aparezca toda una serie de nuevas películas. Aparte que Júpiter en Acuario se habrán filmado también películas interesantes, porque Júpiter en Acuario también favorece a la apertura y a la innovación, y que se estrenarán ahora, ¿no? Y que aparezca pues esto, nuevas... A nivel mundano pues es posible que sigan con las variantes, con esto, con lo de más allá,
pero nos lo tomaremos de otra manera porque estaremos mucho más enchufados a la fuente, ¿no? Yo creo que diríamos, para que realmente a nivel político y mundano podamos empezar a ver cosas reales, fuertes, hay que esperar a 2023. Pero 2022 yo siento que no va a ser tan duro como 2021, o sea que mucha gente no va a permitir según qué medidas por ese Neptuno en Piscis de todos somos uno, porque Júpiter también es la sociedad. Júpiter se junta a Neptuno, es decir, la sociedad se vuelve más espiritual, más unida, más del todo somos uno. Entonces, claro, evidentemente el sistema puede aprovechar estas energías para atraer falsos mesías, falsos salvadores, también puede ser que aparezca un falso mesías en abril del 2022, todo tiene su sombra, pero también puede ser que en abril del 2022 aparezcan nuevos referentes espirituales que ayuden a muchas personas al despertar espiritual, porque al fin y al cabo, si no hay despertar espiritual, no hay nueva era, es decir, lo que está dentro está fuera. Si pretendemos cambiar el mundo saliendo a la calle, pero sin cambiar nosotros, no podremos cambiar mucho. Es decir, primero tiene que haber una conexión con la fuente divina. Es que esta vez la revolución tiene que incluir a lo espiritual. Entonces, primero tiene que haber una conexión divina con la fuente. Cambiar nosotros, conectarnos nosotros, estar cada vez más despiertos espiritualmente. Y entonces podremos traer la nueva era, ¿no? Entre todos. Que será a partir de marzo del 2023. Porque en marzo del 2023, aparte Saturno, pasa a Piscis. El mismo mes que pasa Plutón en Acuario, pasa Saturno a Piscis. Entonces, Saturno en Piscis no es muy bueno para restricciones y leyes, quiero decir, el sistema está como medio borracho con Saturno en Piscis, entonces le va a costar mucho poner límites a la sociedad a partir de marzo del 2023. Entonces, yo siempre enseño a menudo, no siempre no, pero a menudo, y ahora siento que toca otra vez enseñarlo, estas gráficas para entender, ¿no? Tenemos que entender esto, ¿no? Que el siglo XXI. Estas gráficas son las gráficas del índice cíclico de André Barbeau, que es uno de los grandes astrólogos mundiales del siglo XX. Y hizo estas gráficas, que estas gráficas, diríamos, las calcula un ordenador mediante unos algoritmos que se les da, que tiene que ver con la concentración planetaria, ¿no? Cuando muchos planetas lentos se juntan, sobre todo si son más problemáticos, pues baja mucho la línea. Entonces es líneas de subida y líneas de bajada. Entonces, esto es en términos generales, no hay que tomárselo muy como la Biblia porque hay que compensarlo con lo otro. Quiero decir, estas gráficas no saben que 2025 hay un subidón impresionante, ¿vale? Porque hay excepciones. Es decir, esta gráfica es un complemento, no es el todo. Pero si veis aquí, eh, ¿entendéis? O sea, 2020 es el año de la gran caída, ¿no? O sea, empezó una gran caída a nivel energético en 2014, cayendo, 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 y en 2020-2021 es el año de la gran caída, ¿no? Y entonces en 2022 empieza a remontar, pero insisto, no os fijéis ahí al milímetro en la línea, ¿vale? Pero sí en términos generales vemos como 2020 y los años cercanos, 2021, incluso un poco 2022, son los años más bajos del siglo XXI y que luego remonta hacia arriba la línea y el resto del siglo XXI no vuelve a bajar tanto. Es decir, estamos en los momentos más oscuros de lo que nos queda de vida y 2022 tal vez sea el último año de esos momentos y ya 2023 remonta para arriba, ¿vale? Pero 2022, insisto, creo que va a ser bastante mejor que 2021. Y luego tenemos otra gráfica, que es la del siglo XX, para que comprobemos que funciona. Y vemos como, por ejemplo, aquí la punta más baja coincide con la Primera Guerra Mundial, esto coincide con la Segunda Guerra Mundial, y el 82-83, que ya lo he dicho en otros vídeos, fue unos años muy oscuros en el que empezó una política muy... Bueno, diríamos el globalismo empezó, ¿no? Empezó también el Reagan, la Thatcher, el Pinochet, empezó el SIDA, la heroína que mató mogollón de gente. Diríamos que fue una época bastante oscura, ¿no? Había mucho miedo a las guerras mundiales, la gente se hacía búnkers, etcétera, ¿no? Pero bueno, hay otros vídeos donde explico más esto, pero es que es para que comprobéis que estas gráficas funcionan, ¿no? Por ejemplo, hay esta gráfica donde vemos que la punta más baja, una de las puntas más bajas de la historia, coincide con la peste negra, aquí, ¿no? Del 1300 al 1400 y esta época es la de la peste negra, ¿no?
O sea que sí que funcionan. Yo he mirado mes a mes y funcionan. Y estas gráficas pues las hace, diríamos, unos ordenadores con unos algoritmos que se le ponen y suelen funcionar. Pero suelen ser orientativas. Por el otro lado, esta gráfica, que también la suelo enseñar, que nos habla del fin de un ciclo oscuro de 13.000 años en el que ha estado reinando el Señor del Ojo, pero justamente el Señor del Ojo, según muchos videntes, canalizadores y viajeros astrales, ya se ha ido, justo ahora. Y ahora empieza un ciclo luminoso de 13.000 años. Entonces, que no solo es la era de Acuario, sino 13.000 años de luz. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Por eso también es espiritual. No solo porque sea Acuario, sino porque son 13.000 años de amanecer galáctico, ¿vale? Y otra gráfica es esta, que es que los tránsitos, diríamos, más luminosos entre Urano, Neptuno y Plutón, no hemos tenido ninguno del 2000 al 2020, eso es importante tenerlo en cuenta, y que ahora vienen todos de golpe, y que se junten todos es un milagro. Por eso hace ese trígono, ese triángulo armónico y otros aspectos muy positivos que se juntan todos culminando en 2025 y que duran hasta 2029, ¿vale? Entonces hay que tener fe, ¿vale? Entonces, yo no alargaría mucho más este vídeo, ya iremos viendo todos los aspectos uno a uno, semana por semana. Esto es una visión más general, nos quedamos con esto, con el Júpiter, Neptuno en Piscis, que trae buenas nuevas, misericordia divina, despertar espiritual, que pueden pasar milagros, sobre todo febrero, marzo, abril, mayo y junio. Es verdad que febrero puede ser duro todavía porque está por ahí el Marte con Plutón. Y bueno, también está el Venus-Plutón hasta marzo. Eso, ya hablaremos de eso, ¿vale? Y luego están los eclipses, los nodos en Tauro y Escorpio, que es, diríamos, marca mucho. Y el Júpiter, que luego pasa a Aries, que también hablaremos de él más adelante, porque tampoco quiero hacer un vídeo de una hora, ¿entendéis? Ya llevamos 40 minutos. Para mí lo más importante es ese Júpiter en Piscis y ese Júpiter-Neptuno en Piscis, sobre todo, ¿no? Para mí eso es lo más importante. El Júpiter en Aries que empieza, si no me equivoco mal, en mayo. A ver que lo reviso. En mayo entra el Júpiter en Aries, ¿no? Y aparte hay un eclipse muy potente en conjunción con Urano que puede traer un eclipse en Tauro, que puede ser mayo un año muy bueno para emprendedores, para atraer nuevos negocios, para empezar nuevos proyectos más acordes con los nuevos paradigmas. Pero ya te digo, iremos viendo eso poco a poco, ¿vale? Porque a mí lo que me interesa es eso, ese Júpiter Neptuno en Piscis de abril del 2022, ese Júpiter en Piscis que ya empieza en enero, de enero a mayo, y luego ese Júpiter en Aries que también trae nuevos ciclos e impulsa mucho el pasar a la acción, ¿no? A partir de mayo del 2022. Así que si te ha gustado este vídeo, puedes darle a suscribir. Un abrazo desde los bosques y montañas de Asturias. Hasta luego.